Familia, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Qué bueno, Dios les bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros en la segunda noche de esta serie que se titula Escalando al Cielo. El sábado comenzamos hablando acerca de, o dimos lo que Pedro nos presenta en su segunda carta, acerca de cómo tú y yo podemos adquirir el carácter de Jesucristo, amén, la naturaleza divina, ser naturaleza divina. Y hablamos de que el ser humano, si nos vemos nosotros y vemos al ser humano, es difícil poder visualizarnos como seres que reflejamos la naturaleza divina, ¿verdad? Pero dijimos que Jesucristo vino a la tierra precisamente para que por su intercesión y con el poder del Espíritu Santo, hacernos a ti y a mí participantes de la naturaleza divina. Amén. Y nos presentaron, Pedro nos presentó en 2 de Pedro capítulo 1, unos escalones que debemos subir para llegar a la representación máxima del carácter de Dios, que es el amor. Amén. Dijimos que muchas veces pensamos que lo que necesitamos para reflejar a Cristo es fe y amor, pero vimos que la fe era el primer escalón y el amor era el último, que no podíamos brincar esos escalones. Una razón específica. Vamos a tener una oración para entonces comenzar con la discusión del tema en esta noche. Oramos. Bondadoso y eterno Padre que estás en los cielos, en este momento te queremos agradecer por tu amor y por tu misericordia y por el gran privilegio que nos das de estar ante tu presencia. Gracias por habernos traído hasta tu casa, Señor. Ahora te pedimos, así como tú abriste las puertas de tu hogar para darnos la bienvenida a nosotros, abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú entres en él, Señor. Que al abrir tu palabra, tú perdones nuestros pecados. Tu Espíritu Santo more en nosotros y nos haga entender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Y que no solamente lo podamos entender, sino que podamos depender de ti para vivirlo y para que otros puedan verlo en nuestras vidas. También para compartirlo con otros. Gracias una vez más por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos? Yo soy el primero que voy a levantar la mano. ¿Cuántos aquí se atreven a confesar que tienen problemas con establecer prioridades? Yo tengo, oye, vi varios valientes que rápido levantaron la mano. Yo siempre he tenido problemas con establecer prioridades. Y el asunto es que no importa dónde estemos, en todo lugar siempre hay cosas que van primero, ¿verdad que sí? Hay unas prioridades. Hay cosas que no se pueden poner en un segundo lugar y hay cosas que son, pues, si se puede, si no también, ¿verdad que sí? En el trabajo, ¿hay o no hay cosas que son prioritarias? Sí, y hay otras cosas que son opcionales, ¿verdad que sí? En el hogar hay cosas que son de prioridad y hay cosas que son opcionales. Y en la vida espiritual hay cosas que son prioridad y hay cosas que son opcionales. Por decir alguna. ¿El estudio de la palabra es una prioridad o es opcional? Estudiar la palabra de Dios. Es una prioridad para todo cristiano estudiar la palabra de Dios. Amén. Y la oración que ustedes me dicen, ¿es prioridad o es secundario? También prioridad, ¿verdad? ¿Lo pueden poner igual que la palabra, por encima de la palabra o en un segundo nivel? Yo creo que están a la par, ¿verdad que sí? Fíjense que con la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros. Con la oración nosotros nos comunicamos con Él. Y es prioridad para el cristiano mantener una comunicación con nuestro Señor. Amén. ¿Y la testificación? ¿Qué ustedes creen? ¿Es prioridad o es prioridad? Y nosotros podemos estar muy claros en la parte teórica de lo que es prioridad y de lo que es secundario. Ahora, aquí es que lo quiero llevar. En la vida, no me tienen que contestar, pero en la vida diaria, ¿cuán prioritario en nuestra vida es eso? En nuestra vida espiritual, ¿toman un primer lugar? Fíjense que hay cosas que en la vida espiritual tienen que hacerse y se tienen que hacer con diligencia y con prontitud.
Por eso es que Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5, después de habernos hablado de las grandes y maravillosas promesas que Dios nos ha hecho para que por medio de Jesucristo tú y yo podamos ser partícipes de la naturaleza divina, nos dice, ya Dios te ha prometido eso. Ahora tú y yo, versículo 5, por esto mismo debemos poner toda diligencia. Y cuando hablamos de diligencia, ¿qué significa eso? Una prioridad, ¿verdad que sí? Cuando te dicen a ti, tienes que poner diligencia en hacer esto, ¿qué me están pidiendo? Que preste atención, que lo haga con prontitud, que me dedique a eso y que le dé un nivel que prioritario. Y aquí está diciendo que debemos poner toda diligencia para hacer algo. Por lo tanto, lo que nos va a decir aquí no es un asunto secundario. No es algo que es opcional, es algo que es importante para tu vida espiritual y mi vida espiritual. Amén. Dice que debemos poner toda diligencia para añadir a nuestra fe ¿qué? Virtud. Tú y yo podemos hacer algo para que nuestra vida espiritual crezca. Miren, a veces nosotros pensamos y creemos, porque la palabra de Dios nos lo dice, que todo lo necesario para que tú y yo podamos crecer espiritualmente nos lo da Dios. Amén. De Él viene toda virtud, ¿verdad que sí? Toda gracia, Él es la fuente de gracia y de salvación. Amén. Y muchas veces tomamos eso como que la vida espiritual es pasiva. Yo estoy aquí, Dios es el que va a obrar. De hecho, cogemos versículos como, quiero que me acompañen, a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Es una cita muy conocida, es un versículo muy conocido y todos nosotros lo hemos dicho y lo hemos estudiado. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, porque Dios es el que obra en nosotros, tanto que el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Dios es el que no solamente nos da el deseo y el interés de crecer espiritualmente, sino que también nos da ¿qué? Las fuerzas para crecer espiritualmente. Amén. Para buscar lo que tú y yo necesitamos para crecer espiritualmente, es Dios quien lo pone en nuestro corazón, es Dios quien lo pone en nuestra vida. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Quién toma la decisión para buscar a Dios? Nosotros. Dios te pone en el corazón el deseo de que lo busques. Y esto es lo interesante, porque Dios en este asunto fue el que dio el primer paso. Antes de la fundación del mundo ya Él tenía planificado todo lo que tenía que hacer para que tú y yo pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Él dio el primer paso. ¿Quién ofendió a quién aquí? El ser humano fue el que ofendió a Dios. Y sin embargo, Él ya había hecho los planes para reconciliarnos con Él. Gloria a Dios por eso. Pero eso no significa que yo me voy a quedar pasivo, que yo me quedo aquí y que Dios haga todo lo demás. No, hay una parte que a ti y a mí nos toca. Hay una labor que tú y yo tenemos que hacer. Lo que Dios hace es lo que tú y yo no podemos hacer, pero hay una parte que nos toca a nosotros, hermanos. Y por eso es que Pedro dice que debemos poner tú y yo toda diligencia para hacer algo. Quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en el libro de Educación. Dice, el lugar definido, señalado para nosotros en la vida, lo determinan nuestras capacidades. No todos alcanzan el mismo desarrollo, ni hacen con igual eficiencia el mejor trabajo. Dios no espera que el hisopo adquiera las proporciones del cedro, ni que el olivo alcance las alturas majestuosas de la palmera. Pero escuchen esto. Pero todos deberíamos aspirar a la altura que la unión del poder humano con el divino nos permita alcanzar. Y muchos no llegan a ser lo que debieran ser porque no emplean el poder que hay en ellos. Dios quiere hacer grandes cosas contigo y conmigo, hermanos. Pero a veces no utilizamos
las fuerzas que nos da Dios, el tiempo que Dios nos da, los talentos que Dios nos da, precisamente para poder crecer espiritualmente. Tenemos que poner toda diligencia para hacer algo y comenzar a subir esas escaleras. Volvamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Por esto mismo, poned toda diligencia para añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Fíjense que el primer escalón es ¿qué? La fe. Ese es el primer escalón. Y muchas veces nosotros en la vida espiritual pensamos que si yo tengo fe, ya yo alcancé todo. Pero en esta escalera para subir al cielo me está presentando que el primer escalón es ¿qué? La fe. Hermano, porque lo primero que tú y yo necesitamos tener para acercarnos a Dios, ¿saben qué es? Fe. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11. Acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, para que ustedes vean cuán importante y por qué la fe es la base del cristianismo. Es el primer escalón. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Lo tenemos? Pero sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Y miren por qué. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario creer en Dios si me voy a acercar a Él. Porque ¿cómo me voy a acercar a alguien o a querer conocer a alguien del que no creo su existencia? Miren, hace muchos años atrás tuve una experiencia con mi papá que me hizo pensar mucho en este versículo. Mi papá, yo no me atrevo a decir que era ateo, pero tampoco me atrevo a decir que él era creyente. Él tenía una filosofía de creencias media extraña. Y a él le gustaba siempre que tenía la oportunidad tirarme preguntas de religión y podíamos estar horas en ese debate. Este Día de los Padres lo voy a buscar y decidí pasar el día solo con él todo el día. Él vivía en Canóvanas y yo le dije, vamos a hacer algo, te voy a buscar por la mañana temprano, a las 7 de la mañana voy a estar en tu casa y nos vamos para Orocovis. Toda su familia es de Orocovis. Así que yo dije, vas a pasar todo el día con tus hermanos, con mis tíos, vas a estar con todos ellos y después en la noche tarde yo te llevo de nuevo a tu casa. Así que él estaba súper contento. Llego a las 7 de la mañana a su casa, se monta en el carro y no hizo más que montarse en el carro y me dice, te tengo una pregunta. Y yo decía, bueno, ya la esperaba, yo imaginaba que sí. Y me dice, ¿cómo tú me muestras o cómo tú me convences de que Jesús es Dios? Y dice, ok, una buena pregunta. Y después, mira, cuando tú vas a la palabra de Dios y ahí me para, espérate. Y yo, ajá, dime, no me puedes usar la Biblia. Y yo, ¿cómo? No me puedes usar la Biblia. Y yo, pero entonces, ¿cómo te lo...? Yo no sé, tú piensa cómo tú me vas a convencer que Jesús es Dios. Porque claro que la Biblia te va a decir que Jesús es Dios. No va a decir que es otra persona. Convénceme de otra forma. No me uses la Biblia. Y yo, bueno, pues mira, cuando tú ves la creación, tú puedes... Y él, ajá, ok. Y cuando yo le decía algo, me decía, ¿pero dónde dice eso? Pues en la Biblia dice, no me uses la Biblia. Y estuvimos con esa discusión todo el tiempo. Ya yo estaba medio de mal humor. Llegamos a Orocovis. ¿Ustedes creen que yo lo convencí? Llegamos a Orocovis. Yo dije, qué bueno, aquí se acabó esto. Él va a empezar a hablar con mis tíos, él va a ver con todo el mundo, él vaciló, él jugó dominó, él comió, él relajó. Eran las 9 de la noche. Yo dije, este hombre ya se le olvidó el asunto, así que ya nos vamos de nuevo para Canóvanas. Se monta en el carro, cierra la puerta y me dice, no me has contestado. Y comienzo a tratar de trabajar con él el asunto de por qué yo creo que Jesús es Dios sin utilizar la Biblia. Y cada vez que sacaba un argumento me decía, eso está en la Biblia, no me uses eso. Y ya yo estaba tan molesto. Yo soy bien visual. Yo soy medio infantil y medio visual en las cosas. Y yo veía a los ángeles decirme,
dale, tírale este versículo. Y yo hablaba con él algo y me decía, no uses la Biblia y los ángeles ahí, pero dile esto. Y yo, sí, Señor, sigue dándome fuerza. Y yo como que, ya yo estaba tan molesto. Cuando llegamos a San Juan, yo le dije, te voy a hacer una cosa. No quiero que hablemos más de religión. Hasta aquí llegó este asunto. Tú no me vas a convencer en tu pensamiento, yo no te voy a convencer en el mío. Se acabó. No me hables más de religión. No quiero que me sigas hablando de esto porque ya me tienes molesto. Más nada. Un silencio en ese carro. Y al ratito yo lo miro así y me doy cuenta que tiene los ojos aguados. Y me entró un cargo de conciencia. Porque entonces ahí yo veía a los ángeles haciendo así. Hiciste sentir mal a tu papá. Y yo lo miro y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, lo que pasa es que estas cosas yo no las puedo hablar con nadie. Porque yo las hablo con mis amigos y se burlan. Pero tú me contestas y no me juzgas. Y me traes argumentos que me ponen a pensar. Y yo te hago estas preguntas no por molestarte, es para retarte, porque te vas a encontrar otras personas como yo que te van a pedir lo mismo. Y yo quiero que tú aprendas a contestarles a ellos. Llorando, y yo a punto de llorar también. Y le digo, mira, está bien, puedes hablarme de religión todo lo que tú quieras, le dije. Le dije, pero quiero que entiendas algo. Yo no te puedo demostrar de una forma empírica, de una forma clara, o sea, como por ciencia, que Jesús es Dios, porque eso es un asunto que tú lo sientes. Yo creo que Jesús es Dios porque yo lo he experimentado en mi vida. Yo creo que Jesús es Dios porque yo he orado y yo he sentido la respuesta de Dios en mi vida a mis oraciones específicas. No me preguntes cómo, pero sí ocurre. Y por eso yo creo que Él existe y que Él es Dios. Y yo sé que Él está vivo y yo sé que va a venir, pero eso lo siento porque esa es mi experiencia. Tú no lo vas a creer hasta que tú decidas creer en Él. Hasta que tú decidas darle una oportunidad, no lo vas a sentir. Y me dice, eso es lo que yo quería escuchar. Y yo todo el día en esta discusión y era tan fácil decírselo. Y es una realidad, hermanos. El asunto de que el primer paso para conocer a Dios, para tener el carácter de Dios, es tener fe, porque de esa manera tú y yo nos acercamos ¿a quién? A Dios. Es la forma en que tú y yo nos acercamos. No podemos agradar a Dios. Miren lo que dice Romanos 1:20, se los voy a leer. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El que desea conocer a Dios, lo puede conocer. No hay excusa. Dios se ha revelado a través de todas las cosas de la naturaleza. Nosotros podemos conocer a Dios. El hombre es el que quiere buscarle las 20 patas al gato. Pero Dios se ha revelado para que tú y yo podamos conocerle y creer que Él existe. Su poder está revelado para nosotros a través de la naturaleza. Y tú y yo podemos conocerle mucho más a través de la palabra de Dios. Pero es importante entender que la fe es apenas el primer escalón. No podemos quedarnos simplemente en la fe, porque dice la palabra de Dios. Otra cosa interesante. Fíjense que ahí no dice que añadas fe a tu vida, ¿verdad que no? Dice que a la fe añadas virtud, porque tú puedes añadir virtud a la fe, pero la fe ¿de dónde viene? Hebreos, capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Y ahí nosotros tenemos una ventaja. ¿Quién pone la fe en nuestras vidas? Dios. Eso viene de Dios. Dios pone en tu corazón el deseo, la inquietud. ¿Cuántos han sentido esta inquietud de, yo conozco personas actualmente que hace unos meses atrás no tenían absolutamente ningún temor, ningún deseo de conocer a Dios y recientemente tienen una inquietud constante de conocer a Dios? ¿Quién ustedes creen que pone eso en el corazón? Es Dios. Él pone el querer, también pone el poder
y la voluntad para hacerlo. La determinación la tomamos ¿quién? Tú y yo. Eso viene de Dios. El primer escalón lo pone Dios. Ahora dice que a esa fe, que es el primer escalón, debemos añadirle tú y yo ¿qué? Virtud. ¿Qué es la virtud? ¿Alguien me sabe definir virtud? No se preocupen, yo tampoco sabía la definición de virtud, porque es una palabra que como que es difícil de definir, ¿verdad que sí? Pero yo les voy a decir lo que encontré en el diccionario. El diccionario dice que la virtud tiene varias definiciones. Habían dos que me llamaron mucho la atención. Una dice cualidad personal que se considera buena o correcta. Por ejemplo, cuando una persona dice tiene la virtud de ser paciente, tiene la virtud, pues esa es una forma en que se puede utilizar. Pero la otra dice así. Escuchen bien claramente lo que es esta definición, porque de esto es lo que Pedro está hablando. La segunda definición de virtud es buena conducta, comportamiento que se ajusta a las normas o las leyes morales. Repito, buena conducta, comportamiento que se ajusta a las normas o a las leyes morales. El comentario bíblico lo define como una conducta moralmente correcta. En otras palabras, lo que Pedro nos está diciendo ahí es que luego de la fe viene la conversión. Un ajuste en tu manera de pensar, un ajuste en tu manera de vivir, un cambio en la forma en que tú te mueves, un cambio en la forma en que tú haces las cosas. Desde ahora en adelante, las reglas que dirigían tu vida, tú las pones a un segundo plano y comienzas a ser dirigido por una lista de normas nuevas. Esas normas, ¿de dónde vienen? De la palabra de Dios. En el libro de Hechos narra acerca del momento después que Esteban fue apedreado, los cristianos se dispersaron. Muchos cristianos no quisieron llevar el evangelio a los gentiles, pero hubo otros que sí llevaron el evangelio a los gentiles. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 21, dice algo bien interesante, que a mí me llamó la atención. Hechos, capítulo 11, versículo 21 dice, y la mano del Señor, Hechos 11, 21, dice, y la mano del Señor era con ellos, y creyendo, ¿qué es creer? Fe. Y creyendo, gran número se convirtió al Señor. ¿Qué viene primero? La fe. ¿Y después viene qué? La conversión. Por eso es que viene en ese orden. Tú y yo, cuando ponemos fe, cuando creemos en un Salvador, cuando entendemos que Jesucristo dio su vida para que tú y yo podamos tener salvación, entonces tomamos la determinación de decir, ok, yo quiero seguir a mi Salvador, yo quiero ser su discípulo, yo quiero vivir como Él vivió, yo quiero reflejarlo en la vida. Pero si yo no creo en Él, ¿cómo yo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo yo voy a tomar una determinación de vivir correctamente y ajustarme a las normas de Dios? Sin fe es imposible tener virtud. Por eso es importante primero a la virtud añadir qué. Primero a la fe añadir qué. Virtud. Nuestro problema últimamente, lamentablemente, es que muchos de nosotros hemos perdido el concepto de lo que es el discipulado. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es el que sigue a un maestro, ¿verdad que sí? Y por donde va el maestro, ¿va quién? Su discípulo. Y lo que enseña el maestro, ¿qué es lo que hace el discípulo? Lo aprende y lo vive, lo aplica. Pero muchos de nosotros tratamos de ajustar el cristianismo a nuestra vida. Y eso no funciona así. Muchos de nosotros lamentablemente decimos, sí yo creo en Cristo, sí yo quiero estar en una iglesia, pero las cosas corren de esta forma porque yo no le encuentro nada malo a esto. Y yo estoy bien. Yo sé que esto está bien. Y ahí tenemos un problema porque eso no es la virtud. La virtud es cuando yo me ajusto a las reglas de Dios. Yo no ajusto a Dios a mis reglas.
esto no funciona de esa manera. Y si yo quiero seguir escalando para llegar a la máxima expresión de lo que es el carácter de Dios, que es el amor, yo no puedo brincar escalones. Yo tengo que ir escalón por escalón. Aquí pusieron un ejemplo, un dibujo de alguien que está escalando. ¿Cuánto les gusta escalar? ¿Y lo has practicado? Te felicito. Yo no lo he hecho. Pero sí, una vez sube una montañita o sube algo. Y yo soy medio miedoso cuando estoy haciendo esas cosas, si estoy subiendo alguna montaña o algo así, una piedra. Y una regla básica es que tú no puedes soltar la pierna o donde tú estás seguro hasta que el próximo paso que des esté seguro. ¿Es cierto o no es cierto? Si yo doy un paso y rápido doy otro sin asegurarme que estoy firme en eso, ¿qué puede ocurrir? Me puedo caer. Por lo tanto, es importante entender que yo no puedo saltar escalones. Yo tengo que pedirle al Señor que me dé la voluntad para que haya virtud en mi vida. Que Él me ayude y me enseñe a ajustar mi vida a lo que la palabra de Dios dice. No tratar de ajustarlo a Él, a mi vida. Porque yo voy a añadir a mi fe virtud. Luego entonces nos presenta el tercer escalón. El tercer escalón dice que a la virtud debo añadir ¿qué? Conocimiento. ¿A qué conocimiento se refiere esto? Podemos pensar rápido que es al conocimiento de la palabra de Dios. Pero yo conozco muchas personas que se conocen la palabra de Dios perfectamente y lo menos que reflejan es el carácter de Dios. Va un poquito más allá. Es el conocimiento que yo adquiero de Dios al tener una relación firme, constante y genuina con mi Salvador. Cuando yo estudié en escuela intermedia, yo estudié en una escuela que se especializaba en arte, la Escuela Central, y ellos se especializaban en arte. Y tenía un profesor que yo admiro muchísimo y lo quiero muchísimo, y él me enseñó una gran lección dibujando un bodegón. ¿Cuántos saben lo que es un bodegón? ¿Saben lo que es un bodegón? Un bodegón es como ponen un jarrón con frutas en un mantel, algo bien bonito, decorado, y entonces tienes que dibujar eso. Lo han visto, ¿verdad? Que hay muchos cuadros que son un jarrón con unas uvas, manzanas y cosas así, y un mantel bien bonito, y tienes que dibujar eso. Entonces él puso un bodegón en el medio del salón, frente a todos nosotros, y si ustedes van a dibujar este bodegón durante esta semana, este es el proyecto, pero las reglas son las siguientes. La clase era de 1:30. La primera media hora usted no va a dibujar. Usted va a mirar el bodegón. Estúdielo. Mírelo. Todo lo que usted pueda ver de ese bodegón. Y a la media hora pueden abrir su libreta y empezar a dibujar todo lo que ustedes quieran. Ustedes van a hacer eso por una semana. Y todos los días llegábamos, nos sentábamos por media hora, todo el mundo con las libretas cerradas y mirando el bodegón. Y después de media hora se ponían a dibujar. Yo no soy muy paciente. Yo me puse a dibujar acá cositas, yo me puse a jugar con el bolí, con el lápiz, yo hacía 20,000 cosas, me ponía a hablar. El profesor no decía nada. Tienen media hora para hacerlo. A la media hora comenzaban a dibujar y ahí yo abría la libreta y empezaba a dibujar. Y el bodegón quedó nítido. Entregamos el bodegón, luego él hizo la exposición y puso todos los cuadros así. Para mi sorpresa, el bodegón mío, que yo pensaba que era nítido y perfecto, estaba muy bonito. Cuando yo lo comparo con otro que estaba al lado, justamente al lado, yo lo veo y digo, pero este tiene unas cosas que no tiene el mío. Para empezar, el jarrón está roto en una esquina. Y cuando yo veo el jarrón mío, estaba perfecto en ese sitio. Y yo, ok, entonces miro el bodegón de verdad y sí, el jarrón estaba roto. Vuelvo y miro las frutas y veo la posición de las cosas y veo que una de las manzanas estaba dañada o estaba puesta de una forma diferente y yo veo el mío y la manzana perfecta, bien bonita así, con su curvita y su brillo, pero cuando yo veo el del otro amigo mío,
manchado. Y yo decía, pero ¿y por qué la manzana está así? Cuando yo veo el bodegón, ¿cómo estaba la manzana? Manchada, no era la manzana perfecta que yo había dibujado. Incluso el mantel, hasta detalles en el mantel estaba deshilado en una parte y yo lo dibujé bien bonito y perfecto. Y cuando yo veo el del amigo mío decía, ¿y por qué yo no dibujé esas cosas? ¿Por qué ustedes creen que yo no lo dibujé? Porque yo no estaba mirando el bodegón. Yo no estaba contemplando el bodegón. Yo creía que estaba dibujando algo, yo estaba dibujando algo que yo no conocía. Y precisamente lo que el profesor quería era que el estudiante conociera lo que iba a dibujar. Tú y yo no vamos a conocer a Dios a menos que pasemos tiempo contemplándolo. El problema es que muchas veces venimos a la iglesia y decimos, no, yo conozco a Dios y creo que conozco a Dios por la relación que yo creo que tengo con Él, porque yo entiendo que como Él me ama, eso es suficiente. Hermanos, tú y yo necesitamos conocer a nuestro Dios, necesitamos conocer a nuestro Salvador. Y la única forma en que tú y yo vamos a conocer a Dios es yendo a la palabra. Esta es la única manera. Y la palabra de Dios me dice que si yo tengo fe, ese es el problema, es que a veces nos quedamos ahí. Tenemos fe. Quiero tomar decisiones correctas, pero no voy al tercer paso. Y el tercer paso es conocer a nuestro Salvador, pasar tiempo estudiando la palabra de Dios. Y la mayoría de nosotros nos estancamos en ese escalón porque no pasamos precisamente tiempo estudiando la palabra de Dios. No para tener conocimiento de ella, sino para tener conocimiento de nuestro Salvador. Eso es lo que tú y yo debemos buscar aquí. No es ver cómo yo voy a juzgar a alguien, no es ver cómo yo puedo señalar a alguien. Lo único que yo voy a buscar al estudiar la palabra de Dios es conocer a mi Salvador. Porque en la medida que yo lo conozca, yo voy a poder ver los detalles de su carácter. Yo voy a poder ver cómo Él piensa, cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere para tu vida y para mi vida. Nuestro problema espiritual realmente está en que no pasamos tiempo conociendo a nuestro Salvador. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Lo estudiamos el sábado, pero quiero traerlo una vez más. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. Cuando está hablando aquí de mirando a cara descubierta, hermano, es que no dejes que nada te estorbe. No dejes que ningún pensamiento humano se interponga en tu relación con tu Salvador. No dejes que ninguna idea humana se ponga entre medio de conocer a tu Salvador. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, ¿en qué? ¿A semejanza de quién? De esa gloria de Dios que tú y yo estamos contemplando. Por eso es necesario conocer a nuestro Salvador. Por eso es necesario contemplar a nuestro Dios, dedicar tiempo a conocerlo a Él. Yo siempre he pensado que el 99% de los problemas espirituales se resolvieran si tan solo pasáramos tiempo estudiando la palabra de Dios. Y esto es un asunto completamente personal, hermanos. Esto es un asunto completa y absolutamente personal. Yo puedo decir aquí todo lo que yo quiera acerca del estudio de la palabra de Dios, pero si yo en mi casa no me pongo a estudiar la palabra de Dios, de nada me sirve. Porque la realidad es que cuando tú y yo entramos por esa puerta, todos los que entramos por esa puerta nos vemos como nítidos. Pero necesitamos tener una relación personal con nuestro Salvador. ¿Cuán importante es conocer a Dios? Jesús nos dijo unas palabras muy importantes. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Quiero que leamos este versículo. ¿Cuántos desean disfrutar la vida eterna? Pues Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Necesitamos o no necesitamos conocer a nuestro Salvador? ¿Necesitamos o no necesitamos conocer a Dios? Hermanos, conocer a Dios es tan importante que la vida eterna depende de eso. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y el problema de nosotros es que lamentablemente dedicamos más tiempo en conocer otras cosas que no tenemos que conocer, que no añaden nada a nuestra vida espiritual. Dedicamos tanto tiempo. Yo decía que, conversando con mi esposa los otros días, y lo había mencionado antes, que nosotros conocemos los detalles a veces de personajes de películas que sabemos toda la historia de dónde vienen ellos. Y de novelas sabemos todos los detalles de esos personajes. Pero no conocemos personajes de la Biblia. No sabemos de dónde vienen. No sabemos si Pablo fue o no fue discípulo. No sabemos porque no buscamos tiempo para conocer a nuestro Dios. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios y conocer a Jesucristo. En la medida que tú y yo dediquemos tiempo para conocer al Señor, tú y yo vamos a ir creciendo y subiendo en esa escalera. Cuando por fe aceptamos ser discípulos del Señor y seguirle a Él, esa fe nos da el valor para tomar decisiones de cambiar nuestra vida. Y cuando tomamos decisiones de cambiar nuestra vida por la palabra de Dios, Dios nos va dirigiendo a esos pasos que tenemos que dar conociéndolo a Él. Amén. Si tú y yo queremos imitar a Cristo, ¿a quién necesitamos conocer? A Cristo. Porque para imitar a alguien necesitas ¿qué? Conocerlo al dedillo. Por eso a la fe debemos añadir virtud. Y a la virtud debemos añadir ¿qué? Conocimiento. Y esto nos lleva a los próximos 3 escalones. El miércoles vamos a hablar acerca de dominio propio, paciencia y piedad. Estos 3 escalones que estudiamos hoy son una preparación para los 3 escalones más difíciles de esta escalera. Estos 3 escalones son los más fuertes, hermanos. Y si tú y yo no estamos listos para subir estos 3 escalones, necesitamos pedirle al Señor fe, necesitamos que nos ayude para tener virtud y sobre todo conocerlo antes de dar estos 3 escalones. ¿Cuántos le da terror cuando escuchan la palabra dominio propio? Porque a mí me da. Y si a eso tú le añades paciencia, todavía es peor. El miércoles vamos a hablar de esos 3 escalones, hermanos. Y vamos a ver por qué es necesario primero tener fe, luego virtud y luego conocimiento para estar preparados para tener dominio propio. Los esperamos el miércoles y que el Señor les bendiga.